Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde ya vamos a iniciar con los procedimientos. Ya vimos algunos, pero ya ahorita nos vamos a enfocar, ahora sí, en lo que es un procedimiento de juicio ordinario civil oral. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo lo establece el Código Nacional? Hoy vamos a ver cuáles son las etapas, las audiencias, las consecuencias, la sentencia. Hoy vamos a ver todo lo que respecta al juicio ordinario civil oral. ¿Y qué creen? Vamos a revisar algunas cuestiones de demanda, contestación a la demanda y también a los términos, ¿ok? Y algo bien interesante, les va a gustar unos pequeños temas que ya vimos, pero son importantes volverlos a repetir ya cuando entremos a estos temas de juicio ordinario civil oral. Ya con este tema nos regresamos nada más un poquito para ver, bueno, cuándo es el término para contestar la demanda, qué pasa con las promociones en la audiencia de juicio, en la audiencia preliminar, qué es lo que tenemos que hacer. Hoy lo vamos a ver. Muy bien, pues bueno, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en esta actividad gratuita que ya es nuestra conferencia número 18. Conferencia, repito, número 18 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya, nos vamos a comer el código y en lo subsecuente nada más voy a mencionar Código Nacional. ¿Ok? Bueno. Recuerden que quien quiera copia de la presentación, suba su correo electrónico y quien quiera participar en nuestros grupos vampiro de WhatsApp, esos grupos vampiro jurídicos que son muy profesionales. Ahora sí que soy muy estricto en los grupos y la verdad pues va enfocado a la conversación, a los tips, a algunas preguntas que hacen diversos abogados de cualquier parte de la República Mexicana para poder ayudar a su controversia, ¿no? Darles un camino. No somos súper expertos, pero sí damos algunos tips que les ayuda muchísimo. ¿Ok? Bueno, pues iniciamos. Vamos a ver el día de hoy, primero lo que les comenté relacionado con lo que es la demanda. ¿Sí? Son pequeñas cosas que vamos a ver antes ya de meternos de lleno a lo que es el juicio oral civil. ¿Sí? Ok, muy bien. Fíjense bien. Si la demanda fuera oscura, irregular o no cumpliera con algunos de los requisitos en el artículo que anterior, bueno, los artículos que ya vimos, solamente por una ocasión se va a señalar con toda precisión en qué consiste estos defectos. El juez nada más te va a prevenir una vez. Y en el proveído, que al efecto se dicte, se va a dictar un proveído y se va a publicar por los medios de comunicación judicial para que el término de 3 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, la notificación se desahoga en tiempo informe. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, ya los requisitos de la demanda ya lo vimos, ya eso no lo voy a tocar hoy, pero sí vamos a ver lo que es, por ejemplo, en este caso, cuando nos previenen. ¿Qué quiere decir? Metemos nuestro escrito inicial para juicio ordinario civil oral y nos dicen, ¿sabes qué? Pues el juez nos va a prevenir en alguna circunstancia o algún requisito que haya faltado o es oscura o irregular o no cumpliera con los requisitos. Nos va a prevenir. ¿Cuál es el término para poder responder esa prevención? Son 3 días a partir del día siguiente en que surte efectos. La notificación nos notifican hoy, ¿no? Surte efectos, yo digo que inicia el mismo día, surte efectos. Y a partir del siguiente día empieza a contar. Uno, dos, tres, son días hábiles, no cuentan los días inhábiles, no cuentan sábados y domingos. Entonces vamos a tener 3 días para subsanar, para prevenir esa parte, ¿no? De la prevención. Habrá, por ejemplo, algunos documentos que no nos reciba y los quiera de otra naturaleza. Vamos a tener que, sí, bueno, a la brevedad posible se le entregarán, pero tendremos que contestar esa prevención. ¿Ok? Bueno, primer punto, lo de la prevención. ¿Sí? Sigamos con el que sigue, con lo que sigue. Atendida la demanda, se va a ordenar emplazar, ¿sí?
al demandando corriendo el traslado con copias de la misma, los documentos exhibidos por el actor y en su caso la propuesta de convenio, en el caso que este suceda, que exista un convenio, y el formulario correspondiente a fin de que dentro del término de 15 días conteste la demanda. Entonces, 3 días para cumplir con la prevención, 15 días para contestar la demanda, ¿sí? Acuérdense, esto es para juicio oral, juicios ordinarios civil oral, ¿sí? Dentro del Código Nacional. Entonces, 3 días para prevenir, 3 días, 15 días para contestar la demanda, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar del emplazamiento, porque aquí hay algo bien interesante, ¿no? Tema que ya vimos, pero lo voy a repetir. Ok, bien. El emplazamiento, bueno, como hay justicia digital en el Código Nacional, pues a lo mejor el emplazamiento ahí se va a ver de diferente manera, porque va a ser digital, no va a ser físico. Pero vamos a hablar del juicio ordinario civil oral, en el cual pues es por escrito pues por escrito eh, el principio, ¿no? Escrito inicial. Es físicamente tú llegas a que te lo reciban, ¿no? Pues si la de partes ya te lo reciben, no te previenen y en ese momento va a tener unos 5 días que lo tiene el juez, o 3 creo que también, para elaborar lo que sería el emplazamiento, ¿sí? Bien, pero bueno, ¿cómo se va a hacer ese emplazamiento? Recuerden, no vamos a tomar en cuenta el procedimiento anterior. Ya el procedimiento anterior no voy a tocar, pero ni un punto. No vamos a mencionar de que antes se hacía y ahora no se hace, y que antes sí se hacía, sí, no, no se hacía y ahora se hace. No, no voy a hacer ningún comparativo con el procedimiento anterior. Vamos a enfocarnos exclusivamente al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como nos señala el código. Analizar artículo por artículo. Bien. Este artículo 197 nos indica, bueno, el emplazamiento por medio de cédula se entregará. Se asentará en todo caso los medios por los cuales la persona servidora pública, en este caso la persona del tribunal, se cerciore de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. O sea, va a tener que confirmar que ahí vive, pudiendo recabar fotografías del exterior del domicilio en que se realizó la diligencia. Entonces, aquí tenemos que dentro del trabajo de la persona servidora pública del Tribunal de Justicia respectivo, va a tener que sacar fotografías del bien inmueble, ¿sí? Del domicilio, y además se va a tener que cerciorar que esa persona vive ahí. O sea, ese es otro punto importante, ¿sí? Ya sea que salga el demandado o que salga otra persona y que, bueno, pues le pregunto, oye, ¿esta persona vive aquí o no vive? O, en su caso, lo que hacen es preguntar a los vecinos, a la persona de enfrente, o si hay una tienda, o si hay un comercio. Va a hacer varias diligencias de este tipo de naturaleza para que el servidor público del tribunal se cerciore si la persona ahí vive, con independencia de que esté o no esté. Es lo que va a hacer el servidor. Bien, después, en ambos casos, además de la célula, la persona servidora pública judicial entregará y verificará previo cotejo que se trate de las mismas copias simples de la demanda, o sea, eso lo va a tener que revisar el trabajador del tribunal, que se trate de las mismas copias debidamente cotejadas y selladas, más las copias simples de los demás documentos en el que el actor haya exhibido su demanda. O en su caso, la entrega del dispositivo de almacenamiento de datos que garantice la inalterabilidad del o los archivos que contengan la reproducción de anexos citados. En un escrito inicial de adentro de este Código Nacional, tú puedes entregar dentro de tu escrito de demanda información digital, o sea, información en un disco, en una USB o en algún aditamento, sí se puede. Y esto estamos hablando, por ejemplo, de un audio, de un video, de unas fotografías, pero cuando tú entregues tu escrito inicial, vas a tener que llevar copia de esos documentos con otra unidad. O sea, vas a entregar una.
y vas a entregar otra unidad de almacenamiento. Porque la segunda unidad de almacenamiento es la que se le va a entregar a la parte demandada. Entonces, no solo va a ir el escrito inicial, sino también si tú integraste un audio, un video, fotografías y las tienes plasmadas en una unidad digital, también tienes que rendir copia. Entregar copia, que es la que se le va a entregar a la parte demandada, ¿no? Puntitos sanos que estamos viendo que son importantes para que los tengan en mente. Ahora sí, con respecto a lo que es el escrito de demanda, ¿ok? Antes de entrarnos ya a lo que es el juicio ordinario civil oral. La persona servidora pública se identificará ante quien tenga la diligencia, ¿sí? Requiriendo a esta para que a su vez se identifique, o sea, la persona con la que se va a presentar, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio, ¿no? Aparte de lo que les comentaba, ¿no? Tiene que cerciorarse que ese es el domicilio de la parte demandada o de la persona que está buscando. Pudiendo pedir la exhibición de documentos que la acrediten, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que no es la demandada, le puede decir, oye, ¿tienes alguna identificación de la de Juan Pérez Pérez? ¿Quién es a quien vamos a notificar un escrito? ¿Sí me entienden? Entonces tendrán que decirle si esa persona tiene una credencial o algo, ¿no? Además de la investigación que puede realizar el mismo secretario el funcionario público del tribunal, ¿sí? Bien, puede pedir eso el tribunal, pero aquí lo importante es que se tiene que identificar primero, tiene que identificar. Precisando en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación. Esto me recuerda que, por ejemplo, le puedo tomar foto a la entrada y al número, ¿no? Que es calle Juárez, número 20, por ejemplo. Entonces, toma, no sé, fotografía lo que es la plaquita que ponen los municipios para señalar el nombre de la calle y el número de la casa. Que eso es lo ideal, ¿eh? Déjenme les digo. Lo ideal para poder cerciorarse que es el domicilio es tomarle fotos a lo que es la laminita donde dice la calle, dice el código postal, la alcaldía o el municipio X, le toma foto a eso y también le toma una foto panorámica, una de acercamiento y otra al número que esté. Sí, claro, si está el número. Ahora, si no está el número, podía buscar en las a casas aledañas, buscar qué casa tiene un número y comprobar que ese es el número. Ya recuerden que un lado de la banqueta son los nones, otro lado de la banqueta son los pares, y de alguna manera sacar las fotos que pueda documentar y poderse cerciorar sin ninguna duda razonable que ese es el domicilio donde vive la persona demandada. Todo esto que les acabo de platicar así debe suceder. Entonces es importante. Y ahorita vamos a ver, nosotros como abogados, parte actora, ¿podemos acompañar a la persona que va a ir al emplazamiento? Sí, y ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Ok. Y bueno, que puedan salir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado, como el del buscado y lo demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda, ¿no? Por ejemplo, le va a tener que preguntar a la persona que se encuentre, si no es a quien va a emplazar, bueno, ¿cuál es su relación con la persona? Puede ser una relación laboral, relación de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente del interesado. Es que yo le rento un cuarto, ok, así le pone el servidor público del tribunal. La persona que salió es que le renta el cuarto. Entonces ahí de entrada ya se confirmó que ahí vive la parte demandada, ¿no? Por ejemplo. Ok. Pequeños puntos importantes que tenemos que ver antes de entrar lo que es demanda y emplazamiento. Si en el domicilio señalado o cerciorado de ahí tiene su domicilio la persona buscada, pero no se encuentra. Ok, vamos a poner el supuesto que no se encuentra, así como tampoco a la mejor persona alguna que pudiera legalmente recibir la notificación, o en su caso, si se negara a recibirla. ¿Sabes qué? Yo no te recibo nada, se te pone hasta un poco agresiva, ya sabes cómo son las personas cuando se les demanda. Y bueno, pues, o no, te la recibo. Ah, ok. Entonces, ¿qué va a hacer el servidor público judicial, en el caso donde no se encuentre? En el caso
que no se pudiera entregar porque nadie abrió la puerta. O que la persona que recibe se negara a recibir la demanda, ¿qué va a hacer el servidor público judicial? Pues bueno, vamos a ver esa parte. ¿Qué va a hacer? Bien. Lo que se va a hacer, conforme al Código Nacional, es fijar en un lugar visible del domicilio un citatorio de emplazamiento en donde se va a señalar el motivo de la diligencia, fecha y hora y lugar de la misma, así como la fecha, hora y lugar para que espere, ¿sí? Que en ningún caso podrá ser menor de 24 horas ni exceder de 48 horas, contadas a partir del día que se dio la citación. Entonces, al no encontrarse nadie, por ejemplo, o se encontró a alguien y no estaba la parte demandada y además se niega a recibir la demanda, va a agarrar el lado del zaguán, al lado de la puertita, va a fijar en la pared el citatorio, donde primero va a ir la fecha, el día que fue, y otra fecha en el cual se le va a citar a la, que va a estar ahí para que esté presente la parte demandada, pero no va a ser menor de 24 horas ni mayor de 48 horas. Por ejemplo, se le va a pedir, bueno, pues a la misma hora, el día de mañana, se va a presentar el servidor público judicial para que se encuentre la parte demandada. Entonces lo fija ahí a la pared, en el zaguán, ahí lo va a fijar, ¿no? Ok. Nombre de quien promueve, autoridad judicial que ordene la diligencia, la determinación que se mande notificar y el apercibimiento de que si en la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento no se encontrara la persona buscada o destinataria del procedimiento judicial. Y bueno, en el caso de ya de la segunda, digamos de que, bueno, ¿qué pasaría? Que no se encontrara, bueno, se aplicarán las siguientes reglas. Cuando no se encuentre en la segunda citación, en la citación, digámoslo así. Sigamos. Fíjense, en la segunda diligencia, y pese el citatorio con antelación adherido, si nuevamente la demandada o persona destinataria del procedimiento judicial no se encontrare o no hubiera con quien entender la diligencia, entonces se procederá a realizar el emplazamiento por adhesión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues se llama emplazamiento por adhesión. Y bueno, ¿qué es ese emplazamiento de adhesión? Bueno, este va a consistir en que la persona servidora pública judicial dejará adherido en un lugar visible al domicilio las cédulas de notificación, las copias de traslado correspondientes de la demanda, el instructivo en el que se explica el motivo del emplazamiento por adhesión, mismo que tendrá las características de la cédula notificación usual. Ojo, dicho emplazamiento o notificación tendrá de carácter personal. ¿Qué les parece? ¿Sí? Obviamente que esto va a tener que cumplir con todo lo que acabamos de señalar, ¿sí? Y la que se me hace a mí muy importante es cómo se va a cerciorar el servidor público judicial que sí vive ahí la persona. Eso va a ser súper interesante. Entonces nosotros, ¿a esto qué nos llama? Tenemos que perfeccionar nuestros escritos iniciales. Tenemos que señalar CUR, tenemos que, en su caso de existir, solicitar, más bien presentar en el escrito inicial copia de la identificación del INE con la dirección. O sea, imagínense a qué grado tenemos que llegar para que tenga todo un éxito emplazamiento por adhesión. Y además, pues que ayudarle ahí también a lo que es el secretario el servidor público judicial. Decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues, ¿qué crees? Tú viste otra tienda, yo voy a la otra, ¿no? Oye, vive Juan Pérez aquí, es una persona físicamente así. O sea, tendrán que ingeniárseles. Y no va a faltar el que diga, sí, ese sí vive ahí. Yo le he visto salir, es él, ¿no?
Y si puedes llevar una fotografía, maravilloso. Maravilloso sería una fotografía. El Código Nacional no establece la fotografía, ¿sí? No, pero ¿qué creen? Si yo tengo copia de la credencial del INE, lo escaneo, puedo hacer más grande la foto y la puedo plasmar en el escrito inicial. Algo novedoso, ¿eh? Yo no he visto hasta ahorita, y ya llevo un rato litigando, que alguien haga un escrito donde ponga la foto del demandado. ¿Cómo ven ustedes? Vayan apuntando sus dudas, los vamos a ver al final de la conferencia, porque estos son temas sumamente centrales, ya son de temas operativos, ya de operación. Vamos a ver cómo se comportan los tribunales, porque recuerden, esto lo vamos a saber ya en su totalidad hasta abril, de este mes de abril, pero del 2027, o sea que todavía nos faltan 2 años, ¿no? Bueno, menos, sí, 2 años. En realidad nos faltan 2 años. Bueno, menos de 2 años porque iniciaría el 1 de abril de 2027. Ok. Ahora, fíjense en esta modalidad, ¿sí? Cuando el acceso a la casa, local, oficina o despacho donde se haya ordenado el emplazamiento se cuenta restringido para su acceso, para estar en el interior de negociaciones mercantiles, establecimientos abiertos al público, clubs privados, unidades habitacionales, fraccionamientos, condominios, X, Y, Z, en lo cual está prohibido la entrada, ¿no? Muy bien, muy fácil, ¿no? El servidor público judicial decir, oye, ¿sabes que vengo del tribunal? Vengo a emplazar a la persona que vive en el piso 4 en el departamento 20 y quiero pasar porque soy servidor público judicial. Y el de la entrada te dice, no, aquí nadie entra nada más que los puros inquilinos. Ok, muy bien. Si nosotros sabemos que eso va a ocurrir, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues desde nuestro escrito inicial vamos a tener que poner dicha situación. Nosotros ya tenemos que haber hecho una investigación a dónde se va a realizar el emplazamiento. O hasta el cliente nos puede decir, oye, o clienta, oye, ¿sabes qué crees? Allá hay vigilancia, no lo van a dejar pasar, ¿cómo lo van a emplazar? Y que no sé qué, ¿no? Entonces, tendríamos que, señoría, darle la explicación para el emplazamiento desde el escrito inicial. ¿Esto por qué? Bajo lo siguiente que voy a nombrar, ¿sí? Al momento que solicite el servidor público judicial ingresar, obviamente el entrado, y en caso de negativa, fíjense, en caso de negativa, hará uso del auxilio de la fuerza pública previamente autorizado. O sea, puede utilizar al auxilio pública, pero si nosotros no lo pusimos en nuestro escrito inicial, va a tener que regresar al juzgado y nosotros lo vamos a tener que pedir. O sea, ¿esto qué quiere decir? Dilación. Nos vamos a tardar más. Entonces, si desde un principio, desde el escrito inicial, tú le indicas que vas a solicitar el auxilio judicial, el auxilio de la fuerza pública, ya desde el principio llegas con la fuerza pública de una vez. Más vale que sobre y que falte. Bien. Previamente autorizado. Ahí está claramente lo dice el código. A fin de que este ejecute todos los actos tendientes al permitir el ingreso, ¿sí? Tendrá que permitir el ingreso. ¿Ok? Recuerden subir su correo electrónico y si quieren pertenecer a grupos vampiro jurídicos, su número de celular. Bien. Permitir el ingreso a la persona servidora pública judicial para que se constituya en el domicilio. Lo anterior, fíjense, sin perjuicio de la decisión judicial de dar vista al Ministerio Público para que se investigue la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. Y los primeritos que se van a ir para el delito van a ser los de la entrada. Los primeritos, ¿sí? Es un desacato judicial y algunos códigos penales lo tienen sancionado, yo creo que todos, en el Código Penal. Entonces, es importante señalar. En su caso, la aplicación de otras medidas de apremio que determina ordenar a la autoridad jurisdiccional
para cual el notificador o actuario podrá ser acompañado por el interesado. Nosotros podemos acompañarlo. O el quien esté autorizado en autos. A efecto de que bajo su responsabilidad indique plenamente a la persona que se entienda la diligencia, para que identifique bien a la persona que se va a demandar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las personas servidoras públicas judiciales describirán y certificarán el acta que elabore los documentos que en copia se adjuntaron a la demanda y que fueran entregados al destinatario. Fíjense en esta parte. La parte actora podrá acompañar a la persona servidora pública judicial a la práctica del emplazamiento. Entonces ahí ya nos confirmamos que nosotros como abogados de parte actora podemos ir al emplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Debe firmar las notificaciones tanto el personal que la hace como aquella a la que se le hace, a quien recibe. Si la persona ya la tiene identificada, ya la tienes enfrente, no supiera firmar, lo hará un tercero a su ruego. O si de plano sí la recibe, pero no quiere firmar, lo hará el servidor público haciendo constar esta circunstancia. Si tú te encuentras al demandado y dice, no, 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 te recibo los documentos, pero no te firmo nada, ok, nada más lo asienta el servidor público judicial que no, que sí se le entregaron, pero que no quiso firmar. A toda persona se le dará copia siempre de la resolución que se le notifique, si fuera en su caso una resolución, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes se conservarán en la Secretaría mientras este expediente esté pendiente del procedimiento. Ahí se quedarán las copias, las que son copias que sobren, ¿ok? Muy bien. Bueno, ya vimos el emplazamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando se contesta la demanda? Muy bien. Una vez contestada la demanda, y en su caso, si hubiera reconvención, o transcurridos los términos para ello, se señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes. Entonces ya se admitió la demanda, ya se realizó el emplazamiento. En el caso que hubo reconvención, ya se contestó la reconvención, ya se terminaron todos esos términos. Ok, en acuerdo, el juez va a señalar fecha y hora para la audiencia preliminar que va a ser en los 15 días siguientes. Y son días no hábiles, ¿no? ¿Ok? O sea que si es un día inhábil, no va a contar. Perdón, 15 días hábiles. Los no hábiles no cuentan. Ok, bueno, vamos a hablar de la contestación de la demanda, ¿no? Ya sabemos que es cuando se va a contestar, ya todo se ve. Pero vamos a ver un punto bien interesante. En el mismo auto se admitirán y se desecharán las pruebas ofrecidas en relación a las excepciones procesales. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo auto donde se defina cuál va a ser la fecha de la audiencia preliminar, en ese mismo auto, el juez va a admitir o desechar las pruebas ofrecidas en lo que respecta a las si hubo excepciones procesales, ¿no? Ese tema también ya lo vi. Para que en su caso se desahoguen en la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse las pruebas en dicha audiencia, se va a decretar desiertas por causa imputable al oferente, quien haya ofrecido pruebas para una excepción procesal y no las desahogue en la audiencia preliminar, quedan desiertas. Cabe señalar que las excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada solo será admisible como prueba la documental, nada más, ¿sale? En excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada. Permítame un momento, por favor.
regresamos. Ok, ahora vamos a ver qué nos habla el Código Nacional en lo que respecta a la oralidad de las promociones. Tomen atención en esto, es sumamente importante. Una vez publicado el auto que se señale la fecha para la celebración de la audiencia preliminar y hasta el dictado de la sentencia definitiva, o sea, desde la audiencia preliminar hasta la sentencia definitiva, las promociones de las partes que se encuentren relacionadas con el procedimiento deberán formularse oralmente al inicio de la audiencia respectiva, ¿sí? Entonces, en todas las audiencias, en todas, si hay una promoción que se realizó por escrito, la tenemos que presentar oralmente, ¿sale? Fíjense lo que estamos diciendo. Tendrás que preparar un guión para que oralmente presentes el escrito de demanda. Tendrás que elaborar un guión para presentar de manera oral tu contestación a la demanda. Y en el mismo caso, la reconvención y la contestación a la reconvención. Vas a tener que presentarlo oralmente, ¿sí? ¿Qué más nos dice al respecto? Ahora, las peticiones que no impulsen el procedimiento se harán valer antes del cierre de la audiencia. Cualquier promoción o petición que se presente por escrito en dichas etapas serán devueltas al interesado sin necesidad del acuerdo, ¿no? Se le tendrán que regresar sin ningún tema. Ok. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán resueltas en esa misma, ¿sí? Ojo, las partes no podrán dar lectura a escritos o registros de forma íntegra, pero sí a sus notas o apuntes. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares prohíbe la lectura íntegra de tu escrito de demanda, de tu contestación a la demanda, de tu reconvención o de tu contestación a la reconvención. La única manera que se va a tener que hacer es de forma oral. Podrás utilizar notas o apuntes, pero está prohibido la lectura íntegra de los escritos. Esto es un cambio súper radical, ¿eh? Así aquí o aprendemos a hablar en público y dejen de eso, porque no es lo mismo aprender a hablar en público que darte a entender, ¿eh? Son dos cosas bien diferentes. Podrás perder el miedo a hablar, pero sí sabes hablar, sí sabes lo que estás diciendo. O sea, sí tiene una estructura tu guión, sí le estás explicando bien al juez qué dice tus petitorios, qué dicen tus hechos de una manera oral. Porque, ojo, no puedes leer el escrito, ¿eh? No puedes leer tu escrito de demanda. Tendrás algunas notas y apuntes, pero todo va a ser con la oralidad. Por eso quise que viéramos esta parte antes de entrar a lleno, porque bueno, pues eso es sumamente importante, ¿no? Otro punto que es que se debe tener en cuenta las nulidades de las actuaciones. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, ¿sí? Bajo pena de quedar válida de pleno derecho. O sea, si tú no solicitas una nulidad, queda validada de pleno derecho. Bueno, esto sí va a tener sus condicionantes con respecto a derechos humanos, ¿eh? Porque ahí se va a tener que intervenir el juez. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante esta hasta que la autoridad judicial emite una sentencia definitiva. Si tú buscas una nulidad, va a ser en juicio, no va a ser por escrito ni nada de eso. Y es más, va a ser en juicio y además va a tener que resolver en ese momento el juez. Y puede suceder en juicio, en la audiencia de juicio oral puede suceder, ¿no? Imagínense. Debemos de estar preparados para una nulidad. Ahora, la de emplazamiento,
buscando la nulidad del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento antes de que se dicte sentencia definitiva. O sea que una nulidad respecto al emplazamiento que se hizo mal, que le faltó esto, aquello y aquello, o que no cumpla con las formalidades, que eso sería el debido proceso, conforme a lo que señala el Código Nacional, es objeto de nulidad. O se hizo con, pues dice que ahí firmó, pero no es su firma, por ejemplo, que esa es la más grave. La puedes solicitar hasta en la audiencia de juicio oral. No solamente en la audiencia preliminar, también en juicio oral. Aquí dice que antes de que se dicte sentencia definitiva. Entonces, la nulidad de emplazamiento puede ser en esas dos audiencias. Ojo, muy importante con esto. En los juicios orales civiles y familiares, nuestro tema de hoy es juicio ordinarios civil oral. Ya próximamente vamos a ver la cuestión familiar. Únicamente será notificado personalmente el emplazamiento, que ya vimos también el emplazamiento por adhesión, que se considera un emplazamiento personal. Y el auto que admita la reconvención, o sea, si rehacen una reconvención, van a tener que hacer ese emplazamiento a la parte actora, ¿no? La parte actora o reconvenida, ya en este caso. Y puede ser por correo electrónico o puede ser presencial, pero debe ser cualquiera de las dos, ¿no? O sea, y eso es cuando el auto que admita la reconvención van a tener que notificar. Las demás determinaciones se notificarán a las partes a través del medio de comunicación oficial, salvo lo dispuesto para las audiencias. ¿Sí? Las demás determinaciones se notificarán a las partes a través del medio de comunicación oficial, salvo dispuesto para las audiencias, ¿no? Salvo dispuesto para las audiencias, que sería otra forma. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta para que lo vean esa forma de cómo debe ser la comunicación de nosotros como abogados con el tribunal. Y puede ser un correo electrónico, ¿sí? Puede ser un correo electrónico, ¿no? Y puede ser considerado como una notificación personal. Ok. Ahora sí, ya vimos estos temas que son sumamente importantes y bueno, ya sabemos qué se tiene que hacer al principio de la audiencia. Ok, bien. Vamos a meternos a lo que es el juicio ordinario civil oral. Ahora, todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada una tramitación especial en este Código Nacional se ventilarán en el juicio ordinario civil y se tramitará conforme a las reglas del presente título y lo que no esté previsto se regirá por las disposiciones generales del Código Nacional. ¿Ok? Entonces, todo lo que no tenga tramitación especial, todo va a caer aquí. O sea, todo lo que no tenga tramitación especial va a caer aquí. Los que tengan tramitación especial, como por ejemplo arrendamiento, hipotecario, familiar, ejecutivo, todos ellos ya llevan su procedimiento, son aparte, se van a llevar aparte, ¿no? Aquí, por ejemplo, cabe acciones reales, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cumplimientos de contratos de compraventa, el famoso acción pro forma, aquí va a caer, ¿sí? Muy bien. Ahora. Atendiendo a lo que vimos en el artículo 251, que es cuando ya estén presentadas todos los requisitos y todo, el juez va a señalar ficha hora para la audiencia preliminar y va a tener las siguientes etapas. Primero se va a depurar el procedimiento. Ahorita más adelante vamos a señalar de qué se trata de depurar el procedimiento. Posteriormente, la conciliación de las partes y, en su caso, la invitación a la mediación ante los centros alternativos de justicia del Poder Judicial respectivo. Bueno. Aquí, por ejemplo, no viene mencionado el que tengamos que presentar de manera oral nuestro escrito inicial o nuestra contestación. Aquí no lo dice, ¿no? Aquí no lo dice. Pero lo dice en el artículo que lo señalé, que todas las promociones que tengan que estar vinculadas se van a tener que expresar oralmente en la audiencia respectiva. Esta es una audiencia preliminar. Entonces, aunque no lo contenga aquí, yo desde mi perspectiva, a mejor opinión de ustedes, la primera actuación en la audiencia preliminar en el juicio ordinario civil oral
es la presentación oral del escrito de demanda. Expresión es presentación oral de la contestación a la demanda. Y en su caso, de la presentación de la reconvención y de la contestación a la reconvención. De manera oral, ¿sí? En las cuales todas, en ninguna, más bien, en ninguna puedes dar lectura íntegra del escrito. Puedes llevar notas, sí, puedes leer tus notas, pero no está prohibido la lectura íntegra de los escritos. Y eso es una violación al debido proceso. Quien lo haga es repetir el proceso y ahora como están las cosas o como se van a poner con respecto a la disciplina judicial en los tribunales a nivel nacional, de paso, un acta administrativa al juez, porque lo permitió. Entonces, los jueces van a estar, pero bien encima de nosotros, abogadas y abogados. Va a estar esto, va a ser una guerra campal, así la llaman. Bien, ¿qué más va a pasar? Bueno, depuración del procedimiento, conciliación de las partes, los van a llamar a conciliar. Va a haber una depuración del debate, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y va a haber una calificación sobre la admisibilidad o desechamiento de pruebas. Y finalmente va a haber una citación para la audiencia de juicio. Una audiencia preliminar también debe ser conocida como audiencia de preparación a juicio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver de qué tratan estas etapas. Acuérdense, depuración, conciliación, depuración y calificación. Ok. Bueno. Las partes podrán solicitar al juez de manera verbal en las audiencias que se subsanen las omisiones o irregularidades del debido proceso. Una de ellas, por ejemplo, es el emplazamiento. Otra, o que se lleguen a presentar cuando haya una sustanciación del procedimiento oral para solo el efecto de regularizar el mismo. O sea, va a ser para regularizar, no para buscar nulidad. De manera verbal durante la ejecución de la audiencia intermedia, nosotros podemos interrumpir. Su señoría, solicitamos que se realice se subsane lo siguiente, ¿ok? Nada más para regularizar, no para buscar. También puedes buscar la nulidad, claro, pero eso ya sería otro momento, otro momento. Las partes tienen que comparecer a la audiencia preliminar personalmente o por conducto de su persona representante autorizada. Ambos, cualquiera de los dos puede ir. Okay. Fíjense qué pasa cuando no vamos. Ahí les va. Primer punto importante. ¿Qué pasa si no van? No se presentan a la audiencia. Bien. A las personas representantes autorizadas que no acudan a la audiencia preliminar sin justa causa calificada, sin justa causa calificada por la autoridad jurisdiccional, se le va a imponer una multa de menor, no, que no podrá ser menor de 20 ni superior a 70 unidades de medida. Ya así les platico, 10 unidades son 1,000 pesos, casi 2,000 pesos. Entonces, 4,000 pesos la multita, por si no vas, ¿no? Claro, sin justa causa. Y en ese momento, en la primera vez, se va a diferir la audiencia por única ocasión. Nada más se va a poder diferir por una sola ocasión. ¿Ok? Muy bien. Si dejara de concurrir alguna o ambas partes sin justificación a la audiencia ya diferida, o sea, ya fue la diferida, ya digamos, la segunda audiencia, y una de las partes no va o las dos no van. Bueno, ¿qué va a hacer el juez? Pues aquí no se va a diferir. Aquí lo que va a hacer el juez va a proceder a la examinación de los presupuestos de excepciones procesales en lo que respecta a las excepciones procesales, si existieran, y las va a resolver en lo que respecta a la admisión y desechamiento de pruebas, los va a determinar cuáles entran, cuáles no entran, y citará para audiencia de juicio. ¿Sí?
que no podrá exceder el plazo de 40 días siguientes a la celebración de la audiencia, quedando a las partes notificadas en ese momento. O sea, si nadie va, ¿saben qué? Porque no se va a diferir. Vamos a examinar los presupuestos de excepciones procesales. Yo, juez, voy a resolver la admisión o desechamiento de pruebas. Hago la citación en juicio, cada juicio en 40 días y además quedan notificadas las partes. Se acabó. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a juicio oral. O sea, si las dos partes o una de las partes no va, ¿sí? El juez va a decidir. Muy bien. En la etapa de la depuración del procedimiento, bueno, quedamos que esta es la número uno. ¿Cuál es la número dos? ¿Cuál es? La depuración del procedimiento es la primera, la número uno, depuración del procedimiento. Ok. En la etapa de depuración del procedimiento, bueno, ¿ahí qué va a pasar? Que es la primera que señala el Código Nacional. Pero recuerden, la primera es la presentación oral del escrito de demanda, presentación oral de la contestación a la demanda, presentación oral en el caso de reconvención y la presentación oral de la contestación a la reconvención, en el caso que hubiera reconvención. Bien, pero imaginemos algo fácil que haya sido nada más demanda y contestación a la demanda. Ok. ¿Qué pasa en la etapa de depuración del procedimiento en el juicio ordinario civil oral? La autoridad jurisdiccional examinará las cuestiones relativas primero a la legitimación procesal y procederá en su caso al desahogo de las pruebas relacionadas a las excepciones procesales. Va a haber un desahogo de pruebas, pero solo y exclusivamente a lo que son las excepciones procesales. Y una vez hecho lo anterior, resolverá de manera oral, salvo las cuestiones de incompetencia, que esas se tramitarán de otra manera, esas se tramitan de forma incidental. Eso es otro rollo, ¿sale? Bien. Entonces, legitimación procesal, ¿esto qué quiere decir? Que las partes sí hayan hecho adecuadamente su legitimación en lo que respecta de que si eres parte actora, si estás buscando un derecho, si tu abogado si está bien representado en tu escrito inicial, es un abogado con cédula profesional, tú mismo como parte actora ya lo señalaste, ¿no? Y obviamente, pues esa parte es la que va a revisar y lo que son las excepciones procesales, ¿no? El desahogo de las pruebas relacionadas a excepciones en el caso de que existan excepciones procesales. Esa es la etapa de depuración del procedimiento. Ahora, depurado el procedimiento, la autoridad judicial procurará conciliar a las partes, salvo que el asunto sea sobre derechos intransigibles. Esto quiere decir que no están derechos como los derechos humanos, o sea que no se pueden conciliar. Para dichos efectos, hará saber a las partes las pretensiones de cada de una de ellas. O sea, el juez le va a decir a las partes, a ver, tú eres tu pretensión y tú eres la parte actora y tú eres la parte de demanda. Te están demandando esta situación. Y les va a preguntar a las partes, parte actora, ¿tienes alguna propuesta? ¿Sí? A ver, parte demandada, ¿tienes alguna propuesta? O sea, nada más partes el juez, nada más va a escuchar la propuesta, él no va a decidir. Bien, y ahora, sin externar opinión sobre el posible resultado del juicio, o sea, no va a tener que pronunciarse por el probable resultado del juicio. El juez puede proponer alternativas relacionadas con la litis y solución del conflicto. O sea, es como un tipo arbitral. El juez va a decir, a ver, tienes propuestas parte actora y las va a escuchar. Tienes propuestas parte demandada, las va a escuchar. No se va a referir sobre quién va a ganar, pero lo que sí va a hacer el juez, bueno, ok, ya las escuché sus propuestas en las que hubiera. Y si no hubiera propuestas, es que existan o no existan propuestas, porque puede ser que los dos tengan propuestas, solamente la parte demandada tenga propuestas, o la parte demandada solamente tenga propuestas, o el caso en que ambas partes no tengan propuestas, porque eso no lo señala el código, es abierto. Entonces, en cualquier supuesto de que acabo de mencionar, de todos modos, por el debido proceso y como lo señala el Código Nacional, el juez, sin pronunciarse cómo va a quedar el juicio, va a decir, ok,
propongo las siguientes alternativas para solucionar la litis y conflicto, ¿no? Primero, alternativas, obviamente las propuestas alternativas tendrán que estar relacionadas con la litis y además solución del conflicto. Pero eso lo va a proponer el juez, ¿no? Y si ambas partes aceptan, puede realizar el convenio, y si no aceptan, pues el juicio sigue, la audiencia sigue. Ahora, dentro de la misma audiencia, las partes podrán solicitar un receso razonable, ¿sí? Para desarrollar a lo mejor esas prácticas conciliadoras. Por ejemplo, cuando el juez diga, a ver, propuestas, ya las escuché, ok, esta propuesta de solución está relacionada con la litis y bueno, se busca una conciliación. Yo les propongo esto, dice. Y vamos a dejar un receso de la audiencia para que lo platique las partes. Yo no voy a estar y no hay necesidad que obre en ningún registro, sino se apaga el audio y video, platíquelo. Y ahorita en unos 10, 15 minutos regreso. Entonces ya regresa el juez y ya, ¿no? En el caso de que sí se arregle, que sí haya una conciliación, pues bueno, se va a redactar un convenio respectivo y que va a tener que ser firmado por las partes. El convenio lo va a revisar el juez para que no sea contrario de derecho, lo aprobará y lo elevará a categoría de cosa juzgada. Entonces ahí es cuando ya se terminó la fiesta, ¿no? En un juicio ordinario civil oral. Esa es la ventaja que no. Ok. Ahora, no hay conciliación, ¿ok? Cuando la audiencia no se logre la conciliación, lo planteado por las partes no se va a registrar por ningún medio, no va a producir efectos, si alguna promoción. Asimismo, se les hará saber a las partes la posibilidad que tienen que en todo momento pueden llegar a un acuerdo o incluso acudir al Centro de Justicia Alternativo o institución análogo correspondiente. Esta es la invitación que va a hacer el juez al final, pero sí va a tener que decir que no se registró por ningún medio, no producirá efecto alguno dentro del procedimiento o fuera de él. Hagan en cuenta que no pasó nada, ¿sí? O sea, no pasó absolutamente nada. Durante la audiencia preliminar tendremos ahora la etapa de depuración del debate. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bien. Las partes podrán solicitar conjuntamente a la autoridad jurisdiccional la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Habrá un hecho en el cual pues los dos dicen, no, pues sí, sí pasó. No vamos a debatir porque los dos estamos conformes que sí pasó. Los que tendrán con finalidad establecer acontecimientos que están fuera del debate. O sea, va a estar fuera del debate ese acontecimiento. Con el fin de que las pruebas se dirijan al verdadero hecho controvertido. La autoridad jurisdiccional de oficio impulsará a las partes a que realicen la fijación de hechos no controvertidos con la finalidad de depurar el procedimiento. Entonces, ¿qué va a preguntar el juez? A ver, ya no hubo conciliación, todo lo que se haya llevado en la conciliación no puede ser utilizado en el procedimiento ni fuera de él. Continuamos con lo que he señalado en el artículo 462 del Código Nacional. La etapa de depuración de prueba. Parte actora, por favor, puede pronunciarse si existe una fijación de acuerdo sobre sobre algún hecho no controvertido. Dice la parte actora. No, ninguno, señoría. Ok. Parte demandada puede pronunciarse sobre la fijación de un acuerdo sobre un hecho no controvertido. No, pues ninguno. Se acabó la depuración. No, pues que sí hay un hecho que pues sí, que el nacimiento del hijo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Ah, no, pues en eso no hay hecho controvertido. Sí nació en este lugar, sí quedó, ok. No hay controversia. ¿Dónde nació el hijo o la hija? ¿No? Ejemplo, ¿no? Y si no hay, pues lo van a decir. Entonces, esa va a ser la etapa de la depuración del debate en la cual se va a vertir la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. No va a haber debate sobre algunos hechos. Ok. De igual manera, las partes y la autoridad jurisdiccional precisarán si existen acuerdos probatorios, ¿no? Necesarios para eliminar total o parcialmente trámites probatorios o pruebas innecesarias. O bien definirán la cooperación procesal entre las partes para su preparación y su desahogo, ¿no? Entonces,
Asimismo, puedan pactar las partes el que se incorpore alguna prueba relacionada con el debate, aun cuando no haya sido ofrecida en los escritos que fijan la litis, ¿no? Consensuados voluntariamente en los acuerdos por las partes, la autoridad jurisdiccional lo tendrán por fijados. Entonces, aquí, en lo que respecta a lo que es la depuración del debate, primero, fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, fijación de acuerdos probatorios y además eh, la definición de cómo se va a preparar las pruebas y su desahogo, cómo se va a hacer la preparación y desahogo de las pruebas, ¿sí? Van a definir la cooperación procesal, a ver si va a haber una cooperación procesal. Y finalmente, si existe que se incorpore, que puedan pactar las partes en el que se incorpore alguna prueba nueva relacionada con el debate, ¿sí? Que se incorpore alguna prueba. Esta cuando no haya sido ofrecida en el escrito de la fijación de litis. O sea, tengan de cuenta que una prueba no se ofreció ni en el escrito de la demanda, ni se ofreció en la contestación a la demanda. Entonces, el Código Nacional te establece que dentro de la audiencia preliminar todavía puedes hacer un descubrimiento probatorio. Puedes hacer un nuevo descubrimiento probatorio, pero ojo, las partes van a tener que estar, o sea, los dos tienen que convenir, porque donde una no convenga, ahí va a haber debate, porque vamos a tener que argumentar no, por qué no entra, ¿sí? Y el que va a definir si va a entrar va a ser el juez, ¿sí? Recuerden subir su correo electrónico si quieren, quieren la copia de la presentación y también si quieren pertenecer a grupos vampiro, por favor suban su correo electrónico, ¿sí? Entonces, bueno, consensuados voluntariamente los acuerdos, el juez va a fijar, ¿sí? ¿Qué va a fijar? Hechos no controvertidos, fijar acuerdos probatorios, va a fijar cómo va a ser esa cooperación para lo que es la preparación y desahogo de las pruebas y además va a señalar si se incorpora o no se incorpora una prueba que no haya sido señalada en los escritos que fijen la litis. Acuerden, los escritos que fijen la litis es el escrito de demanda y la contestación de la demanda, reconvención, contestación de la reconvención. ¿Ok? Bien. Esto es lo que se llama, recuerden, etapa de depuración del debate. Ahora, el órgano jurisdiccional, al abrir la etapa de admisión de pruebas, en la que a petición de parte deberá permitir un breve debate sobre la admisibilidad de las pruebas previo al procedimiento de la autoridad jurisdiccional. Va a haber un debate de admisión y exclusión de pruebas. Muy bien. Aquí todos nos preguntaríamos, oiga, maestro, ¿y esos serán medios de prueba o prueba? Bueno, déjenme les platico algo. Hay una pericial en materia civil. Estarán de acuerdo que es un documento. Es un documento en el cual un perito utilizó una metodología, plantearía un problema, hizo un trabajo como si fuera el ciclo como si fuera un ciclo del método científico y obtiene unas conclusiones. Y eso está en papel, ¿ok? Pues bueno, para lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ese papel es una prueba pericial. Entiéndase, es como un dato de prueba. ¿Quién hizo esa pericial? El perito. ¿Quién es el medio de prueba? El perito. ¿Quién se va a desahogar en la audiencia de juicio oral? Pues la pericial y el perito. Nada más que aquí, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no define como dato de prueba ni medio de prueba, simplemente dice prueba. Les voy a decir esto por lo siguiente, para que no nos hagamos bolas ni metamos aquí lo penal. Vamos a enfocarnos exclusivamente a lo que diga el Código Nacional. Aquí dice admisión de pruebas, punto. ¿Vale? Va a haber un debate de admisión o exclusión de pruebas. Eso es en materia civil, en el juicio ordinario civil oral. Ok. Va a haber un debate, porque, por ejemplo, va a decir el juez, a ver,
A ver, parte actora, pronúnciese si tiene usted alguna exclusión de prueba. Y va a decir la parte actora, sí. Solicito la exclusión de la prueba número 5 señalada por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda, en la cual expone el siguiente peritaje y debe excluirse porque es violatora de derechos humanos. Ok. A ver, parte demandada. Acuérdense, el principio de contradicción. Parte demandada. Pronúnciese al respecto. No, debe de admitirse porque no viola derechos humanos. Ok. Y se pronuncia el juez. Después de la exposición que hayan hecho las partes, con fundamento en el artículo 463 del Código Nacional, este órgano jurisdiccional determina que la parte actora señaló que es violatoria de derechos humanos, la parte demandada señaló que no viola derechos humanos. Es evidente que al momento de escuchar sus argumentos, se determina que no es violatoria de derechos humanos, por lo que se admite. Punto. Ahora, ¿cómo tenemos que señalarlo nosotros? Un grave error en materia penal, yo lo he visto en muchísimos abogados, llega el juez y les dice, a ver, parte de la defensa, ¿tiene alguna solicitud de exclusión de medios de prueba? Y dice el abogado, sí, pronúnciese, ok, con su venia, señoría, solicitamos la exclusión del medio de prueba marcado con el número 5 de la prueba documental, toda vez que es repetitiva. Y ya. Le dice, a ver, pronuncia el Ministerio Público. A mí me cae súper mal eso. O sea, está bien que tengan la carga de la prueba del Ministerio Público, pero no, o sea, tú tienes que decir por qué es repetitiva o por qué es violatoria de derechos humanos, qué derecho te está violando. Ahora, ojo, en materia civil, si tú estás ya en la etapa de admisión de pruebas, te va a decir el juez, parte actora, que tiene señalamientos o pronunciamiento respecto a una no admisión o exclusión, digámoslo, de una prueba. Sí, su señoría. Ok, pronúnciese. Su señoría, con fundamento en el artículo 463 del Código Nacional, esta parte actora señala que la prueba número 3 testimonial marcada con el número 3 de la contestación a la demanda es eh, es ilícita. Es ilícita toda vez de que no existe una entrevista, no existe su firma. La persona que está ahí dice que se señaló cuando no es cierto y no estuvo. O sea, tendrás que argumentar por qué vas a pedir la exclusión. No es nada más, es que es ilícita. Sí, pero ¿por qué? Tenemos que argumentar. Y esto va a ser muy claro cuando se lleve a cabo ya los juicios de Código Nacional. Hay que hacer bien nuestros argumentos, abogadas y abogados. Hay que ser profesionales, ¿no? Y vuelvo a repetir, no vuelvo a mencionar, no me gusta mencionar lo penal, porque se queda ya lo penal. O sea, vámonos. Sí sabemos penal, somos muy buenos para lo penal, pero déjenlo allá en el otro cajón. Vamos, ahorita estamos creando nuestro cajón del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a abocarnos al cajón. Aquí dice. Admisión de pruebas. Olvídense de los medios de prueba. ¿Ok? Ojo con esto. No vayan a poner no vayan a estar anunciando, no, su señoría, es que el medio de prueba, pues yo siendo juez civil del nuevo Código Nacional, y ustedes me mencionan medio de prueba, los corro de la audiencia, ¿eh? Así se las pongo. No, lo malo es que no voy a ser juez civil, ¿verdad? Pero va a haber jueces civiles que sí les va a decir cuál medio de prueba, dónde está su medio de prueba. ¿Dónde está la persona que va a hacer? No abogadas y abogados, tienen que es prueba. Solicitamos que se excluya la prueba. ¿Ok? Ojo con lo que les estoy diciendo, porque eso es muy importante, ¿sí? Más adelante tendremos que llevarlo, lo vamos a tener que llevar. Tenemos que argumentarlo, lo vamos a llevar más técnicamente, vamos a hacer más ejemplos. Pero primero vamos a ver todo el código, primerito. O sea, lo primerito que tenemos que ver todo el código. Ya cuando terminemos de ver el Código Nacional, ahora sí, vamos al punto especial número 20, por ejemplo. Y ahí nos vamos ya, ahora sí, dar ideas y todo para que ya en abril de 2027
lleguemos con todas las ganas, aparte que tenemos que tener una especialidad, no lo olviden, manténgalo, tenemos el próximo año todavía, tenemos que tener una especialidad, pero bueno, no sé cómo se vayan a pronunciar los jueces, pero en fin, no olviden subir su correo electrónico si quieren copiar la presentación y si quieren pertenecer al Grupo Vampiro, suban su número telefónico. Bueno, concluye el debate sobre la admisibilidad de las pruebas. La autoridad jurisdiccional procederá a pronunciarse respecto a la admisión o desechamiento, así como la forma en que deberán prepararse. O sea, primero se va a decir cuáles entran y cuáles no entran y además cómo se deben de preparar, las que entraron, para su desahogo en juicio, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación. Nosotros somos encargados de prepararlas, no la contraria ni el juez, nosotros. Bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se declararán desiertas. Si no las preparamos, no las van a declarar desiertas. Quiere decir que eso y nada es lo mismo. Las mismas por causas imputables al oferente. Las pruebas que ofrezcan las partes solo deberán admitirse cuando se refieren a hechos controvertidos y cumplan con los requisitos. Ya vimos las pruebas. Ya sabemos cómo se deben desahogar. Ya sabemos cuáles son los requisitos de las pruebas. Aquí nos menciona uno. Prueba que no señale un hecho controvertido, vamos a pedir que se deseche. Y ahí va a ser el debate. ¿Sí? Una de las dos causales principales en materia civil para el desechamiento de pruebas es violatoria de derechos humanos y que no refiera a hechos controvertidos. Acuérdense, apunten sus dudas para que lo veamos al final de la conferencia. ¿Sí? Este es un súper tema. Sigamos. Ahora, la preparación de las pruebas queda a cargo de las partes, ya lo dijimos, por lo que deberá presentar a los testigos, peritos y demás pruebas que se les hayan sido admitidas. Tú te vas a tener que llevar a los peritos o los testigos. O la parte actora si va a ser ya no se llama confesional. A ver, ¿se acuerdan cómo se llama? Se llama declaración de parte, ¿sí? Ok. Y solo los casos autorizados en este código. La autoridad jurisdiccional en auxilio del oferente expedirá los oficios. Tú le puedes pedir al juez, solicito que me dé oficios para todos mis testigos, para todos mis periciales, para todos pido oficio. Puede ser. O que tú te comprometas como abogado representante de la parte actual o de la parte demandada, a que tú te comprometas que los vas a presentar. No es necesario el oficio, que para mi opinión no es necesario. Los cuales sean entregados al oferente en la misma audiencia, salvo en causa justificada de efecto de que preparen sus pruebas, estas se desahogarán en juicio. ¿Ok? Bien. Ahora, solo se reciben pruebas documentales si en el caso, fíjense, estamos en audiencia preliminar. Si en la audiencia preliminar se reciben únicamente pruebas documentales, instrumentales y presuncionales, nada más se reciben esas. La autoridad jurisdiccional deberá de concentrar la audiencia de juicio en la audiencia preliminar. O sea, la audiencia preliminar se convierte inmediatamente en audiencia de juicio oral. Audiencia de juicio. En la cual se van a expresar los alegatos de inicio, se desahogarán las pruebas admitidas, en este caso documentales, instrumentales y presuncionales, se escuchará los alegatos de cierre y se emitirá una sentencia definitiva de conformidad al código. Durante la etapa de admisión de pruebas, las partes podrán objetar los documentos que se consideren pertinentes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el juicio ordinario civil oral solo cuente con pruebas documentales, instrumentales y presuncionales, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio se juntan. Ya ahí mismo se emite sentencia, se acabó el show. Se acabó la fiesta. ¿Ok? Solamente es con esas pruebas. Ahora, en casos excepcionales, por la complejidad del asunto, la autoridad jurisdiccional podrá planificar el desahogo de pruebas
en más de una en que se celebre en días consecutivos, sin afectar los principios de continuidad y concentración. O sea, habrá algunas pruebas. Una de ellas, por ejemplo, el desahogo de la prueba de inspección. En la prueba de inspección sí necesita una preparación y necesita tiempo. Y además de que se puede realizar fuera del sede del tribunal. Y además, el juez debe ir. Ya lo vimos. Invitación a que vean nuestras conferencias pasadas. Cerrada la etapa de admisión de prueba, la autoridad jurisdiccional dará uso de la palabra a las partes para ver si existen algunas peticiones finales antes de que concluya la audiencia. Se concluye la audiencia y se fija ahora la audiencia de juicio. Abierta la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura de las partes para exponer sus respectivas teorías del caso. ¿Ok? Rápido, ¿cómo se prepara un alegato de apertura? Un alegato es señalarle al juez, ponerle arbolitos de Navidad a nuestra teoría del caso, para que mantenga presente lo que va a escuchar. Su señoría, durante el desahogo de las pruebas, usted conocerá que la pericial de tal va a referir esta información. Pero debe ser cortos y precisos, puntuales. Y al final de que le diga, usted va a escuchar esto, se dará cuenta que es falta, acuérdense que las teorías del caso puede ser insuficiencia probatoria, por ejemplo, ¿no? No son contundentes, no prueban absolutamente nada. Se acabó. No podemos calificar las pruebas de la contraria, no las puedes calificar. Puedes mencionar exclusivamente lo que va a escuchar. Que la prueba no sucedieron los hechos así, o sea, no va a probar los hechos que sucedieron. Esos son los alegatos de apertura. Y para finalizar, los alegatos de clausura, como usted escuchó, señoría, lo dicho por la testigo, no es cierto. Ahora sí, ya la escuchó el juez. O sea, tú estás preparando lo que va a escuchar el juez en los alegatos de apertura y en los alegatos de clausura, lo que ya escuchó. Y sobre eso vas a argumentar tus alegatos. Espero que haya sido muy cómodo. Tengo una conferencia especializada en materia penal. Haremos la conferencia que es casi lo mismo. Déjenme decirles que casi lo mismo. Nada más que los ejemplos que pondría en un alegatos de apertura serían materia civil. Que bueno, eso lo veremos más adelante. Primero vamos a ver el código. Primero vamos a ver. Ok. La autoridad jurisdiccional señalará el orden para el desahogo de pruebas. El juez lo va a señalar. Puede ser primero la parte actuada o la parte demandada, ¿no? Y de conformidad con los acuerdos fijados en la audiencia preliminar, ¿sí? Serán declaradas desiertas aquellas pruebas que no estén debidamente preparadas para su desahogo por causas imputables a la parte oferente. Contra dicha resolución no procede recurso alguno y lo único que te queda es irte al juicio de amparo. Concluido el desahogo de pruebas, se concederá el uso de la palabra para los alegatos de cierre. Ya les expliqué cómo son esos alegatos de clausura. La autoridad jurisdiccional tomará las medidas que procedan para que fije las partes sujetas al tiempo indicado. Un alegato no debe durar más de 3 minutos, a lo mucho, ¿sale? No son clases de derecho civil, no son clases de teoría civil, no son clases de que te vas a aventar todo el libro de derecho civil de la Suprema Corte, no. 3 minutos, a lo mucho tu alegato, tanto el de apertura como el de clausura. Y en eso tienes que decir todo, ¿eh? Y eso se tiene que preparar antes de la audiencia, déjenme les digo, ¿eh? Eso no se prepara en la audiencia. Bueno, preparas una parte, pero los alegatos de apertura sí los puedes preparar antes de audiencia, pero los alegatos de clausura los vas a tener que preparar durante lo que se pone la audiencia, ¿vale? Ya vimos las pruebas, cómo se desahogan, cómo se deben de objetar. Vayan a nuestras conferencias y ahí ya viene eso. Eso sí ya no lo puedo repetir aquí, porque aquí estamos viendo el procedimiento como tal. Enseguida se declarará el asunto visto y se emitirá de inmediato la sentencia. Aquí quiere decir que en la audiencia de juicio
en esa misma audiencia te dan sentencia. ¿Cómo les quedó luego? De ser necesario, la autoridad jurisdiccional decretará un receso razonable para resolver el mismo día. Si la audiencia de juicio inicia a las 11 de la mañana y terminan por ahí de las 12, 12:30 o 1 de la tarde, pues váyanse a comer y aquí nos vemos a las 4 y ahorita les doy sentencia. Tómela, ¿sí? O sea, el mismo día te dan sentencia. Ok. En caso reanudada la audiencia, la autoridad jurisdiccional explicará de forma breve, clara y sencilla en lenguaje cotidiano el sentido de la sentencia. Y leerá nada más los puntos resolutivos, nada más. Y va a entregar copia simple y de la versión escrita de la misma a las partes en un plazo no mayor de 2 días. En 2 días te entregan la sentencia. Ya ahí acaba. Ya los medios de impugnación ya son más adelante y lo veremos más adelante, lo de apelación. ¿Ok? Ahora, asimismo, se hará conocimiento a las partes de que el derecho que estimen en la sentencia si existen omisiones, palabras contradictorias, ambiguas, oscuras. Y bueno, lo puedes solicitar en 3 días. Esa aclaración es una aclaración de sentencia, pero no va a alterar lo que es lo que ya definió, ¿eh? No, no va a variar la resolución, solamente son aclaraciones, ¿sí? No va a aclarar. Esta petición no altera el término del recurso de apelación. Ojo, estos 3 días que te estoy mencionando no entran en lo que es el recurso de apelación. Dictada la sentencia ese día, al siguiente día inicia tu término de apelación. Si solicitaste una aclaración, no olvídate, eso ya es otra cosa. Olvídate de eso, porque dicen, tantos días para la apelación, más 3 días. No, ¿qué más 3 días ni qué nada? Eso es otra cosa, la aclaración es otro rollo. ¿Sí? Ok. De igual forma, se hará saber el derecho y término que tienen las partes para impugnar dicha sentencia. El juez va a señalar, bueno, tienes el recurso de apelación, tantos días, ¿no? En casos excepcionales, dada la complejidad del asunto, el cúmulo y naturaleza de las pruebas desahogadas, la autoridad jurisdiccional podrá diferir la audiencia para la emisión de sentencia hasta por 10 días hábiles. Ojo con esto. Podrán ingresar los jueces en los tribunales la carga de trabajo para dar sentencia en 10 días. Ojo, el Código Nacional no lo señala, ¿eh? Y esto sí va a ser todo un problema, ¿eh? Porque no hay capacidad humana ahorita para poder resolver los asuntos en los tribunales. Aparte de mal organizados, gente nefasta que trabaja ahí, eso es una realidad, y si no, díganmelo si no lo han visto. Y todavía hay que ver cómo están preparados los jueces, que esa es otra, ¿sí? Entonces, ojo con esto. El Código Nacional no establece que por carga de trabajo el juez diga, en 10 días les digo la sentencia. No lo dice, ¿eh? Ojo con esto. Lo podrá decir a lo mejor en un asunto de su propio boletín. Este tribunal determina que las sentencias emitidas por cualquier órgano del orden jurisdiccional será en 10 días, hasta que ellos lo determinen. Y ojo, eso es violatorio de derechos humanos, déjenme les informo. ¿Dónde quedó la rapidez para poder hacer justicia? Palabras más, palabras menos. Entonces, ese es todo un tema, ¿eh? Citando a las partes para su explicación en su lenguaje cotidiano, en forma breve, clara y sencilla, el sentido de la sentencia definitiva. Y leerá únicamente los puntos resolutivos, entregando la copia en no mayor de 2 días, cuando fueron 10 días, ¿ok? Bien. En caso de que las partes no estén presentes en la audiencia donde se emita la sentencia, se va a dispensar, se dará su explicación, quedará grabado y se publicará por los medios de comunicación. Tratándose de personas pertenecientes a grupos sociales de situación vulnerable, la sentencia se va a adecuar, y explicarse con esos ajustes y formas necesarias para su debido entendimiento y comprensión.
Asimismo, al momento de dictar sentencia, la autoridad judicial explicará las partes de las vías. Esta parte está muy interesante. Va a explicar el juez las ventajas del cumplimiento voluntario de la sentencia. Se le va a invitar a la parte condenada que haz tu cumplimiento voluntario. Estas ventajas tienes. Okay. Pero ¿qué crees? También te voy a informar cuáles son las desventajas de no hacerlo voluntariamente, ¿no? Así como la importancia de presentarse a las audiencias de cumplimiento voluntario de sentencia y sus consecuencias legales, ¿sí? El juez les va a explicar, a ver, si cumples voluntariamente, tienes estas ventajas. No cumples, tienes las siguientes desventajas. O sea, le va a tener que explicar a la parte condenada. Para el caso de que la resolución no sea modificada o revocada por la autoridad judicial de segunda instancia, ¿sí? Bueno, eso ya sería en apelación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Destacando la importancia de vigilar el expediente ante la ausencia de cualquier notificación personal antes de los 3 meses posteriores a la sentencia definitiva sea ejecutable. Ok. Aquí, en este último, a mí sí me llamó la atención porque, bueno, ventajas y desventajas, pues, ¿cuáles serán? ¿No? Sería interesante verlo. En cuanto a desventajas, lo entendemos. Las desventajas lo entendemos, pero ¿cuáles serán las ventajas de cumplir voluntariamente? ¿Habrá ahí algo que se pueda hacer? Por ejemplo, de que si me lo haces, si me cumples voluntariamente, vas a tener algo a tu favor, parte condenada. ¿Pero qué cosa? Porque eso no se menciona ni siquiera desde el escrito inicial. Ahora yo les preguntaría, yo podría poner en mi escrito inicial, dentro de mis pretensiones, solicitar al juez que en el caso de que la persona demandada sea condenada y si cumpliera voluntariamente, sería acreedor a esta ventaja. Yo lo podría poner desde el escrito inicial. Pregunto. Fascinante pregunta, ¿no? Entonces, así es como debemos de ver el Código Nacional. Esta me fascinó, me encantó, la verdad, muy bien. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quien quiera subir, es momento para subir su correo electrónico por si quieren copia de la presentación o si quieren pertenecer a nuestros grupos de WhatsApp Vampiro. Una conferencia que en verdad nos quedó súper bien. Este es el tema ya preciso. Esto es lo que debemos hacer en una audiencia, en un juicio ordinario, civil, oral, conforme al Código Nacional. Ahora sí que ya nos estamos metiendo en materia importante. Todo lo demás también es súper importante, pero también esto es importante, ya para que vean que vamos tocando temas de cómo lo vamos a hacer. Y nos vamos a perfeccionar. Entonces, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo y permítanme un momento, por favor.